Bien, damos gracias al Señor por permitirnos meditar su palabra y en Marcos, como me dijo hermano, desde el versículo 31 de Marcos capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el versículo 38. Y vimos ahí como la idea central de este pasaje o de la fe es reconocer que sin corona no hay cruz. Sin corona no hay cruz, y seguir a Cristo exige, porque este texto es claro, la muerte al yo. ¿Para qué? Para hallar vida eterna en Cristo Jesús. Jesús se encuentra, como dice el versículo 27, en las aldeas de Cesarea de Filipo, y es un punto glorioso que narra el Evangelio de Marcos, porque hasta ahora Jesús ha mostrado su poder sobre la naturaleza, ahí hablando cuando Jesús anda sobre el mar. También Jesús ha mostrado el poder cuando en el capítulo 5 nos habla de la libertad o la liberación del endemoniado gadareno. Y también nos habla de lo glorioso de su poder maravilloso, y aquí empieza algo complementario, porque Jesús debe corregir la teología que tienen los discípulos en este momento. Pedro no estaba como capacitado, no estaba relacionado con que el Mesías debía sufrir en la cruz del Calvario. Vemos cómo este pasaje revela el pacto de redención, porque dice que era necesario, como dice el versículo 31, que el Hijo del Hombre padeciera, no por un accidente, no por alguna ocasión, no, sino que soberanamente Él padeciera en la cruz de el Calvario para satisfacer la justicia divina y redimir a un pueblo. Vemos cómo este mes vamos a tratar el camino de la cruz, llevando a casi a Semana Santa. Y el título del sermón es El costo de seguir al Mesías. Y podemos ver cómo aquí en el versículo 31 de este capítulo 8 dice: y comenzó a enseñarles. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Enseñarles que le era necesario. Mire que aquí está bien claro, que le era necesario, pero necesariamente ¿qué? Era necesariamente que el Hijo del Hombre padeciera mucho, fuera desechado por los principales, por los sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día, como dice ahí ese versículo 31. Era necesaria la necesidad del sufrimiento de el Mesías. ¿Por qué? Porque Cristo debía cambiar la teología que sus discípulos tenían. Debemos recordar que ellos querían era un Mesías político, un Mesías que viniera con sus ejércitos. Pero como hace 8 días pudimos meditar y meditamos sobre Isaías capítulo 53, cuando hablamos de el siervo sufriente, lo que el Señor, como fue desechado, herido,
por consecuencia de nuestro pecado. Y podemos ver que la cruz fue determinada en la eternidad para la salvación de los pecadores. No es que se le haya antojado a los romanos crucificarle, no, sino que ya de antemano el mismo Señor había establecido, Dios soberanamente, que iba a ser de esa manera. Y como pudimos ver, hace 8 días describe esos sufrimientos del siervo del Señor, del Hijo de Dios. O como dice el Salmo 22, que describe el sufrimiento del justo. Es un salmo mesiánico que habla acerca de la cruz del Calvario. Ahora imagínense cómo tenían los discípulos o cómo concebían los discípulos la venida del Mesías. Ellos no concedían que fuera un Mesías que iba a ir a la cruz del Calvario. Eso me lleva al libro del Éxodo capítulo 12, cuando está hablando el Señor aquí acerca de las plagas, cuando anuncia la muerte de los primogénitos, pero después habla acerca de la celebración de la Pascua. Y en el capítulo 12, versículo 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire que el mismo Dios estaba hablando aquí, y para que el ángel destructor pasara de largo, no solamente bastaba con un cordero que fuera perfecto. Era necesario que ese cordero perfecto muriera y que esa sangre fuera aplicada a los dinteles de las casas. Debemos recordar que esa sangre de esos corderos representa o es el tipo de Cristo. ¿Sí vemos? Porque era necesario que Cristo tenía que morir. Era necesario que muriera y que su sangre fuera aplicada. Y del mismo modo no hay salvación en la vida si no es solamente por la sangre derramada en su muerte. Si vemos la necesidad que habla aquí este versículo 31, le era necesario ¿a quién? Al Hijo del Hombre, o sea, al Hijo de Dios. Era necesaria su sacrificio, era necesario que padeciera, era necesario que fuera desechado aún por los mismos de su pueblo. Y en el versículo 33 dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire cómo Pedro aquí no podía aceptar que su Mesías, que su Salvador iba a ir a la muerte, y con esa tremenda muerte. Y el texto dice que comenzó a reconvenirle ahí en el versículo 32, al final de ese versículo. Empezó a reconvenirle a Dios, a el Señor Jesucristo. Y él mismo le contesta: quítate de mí, Satanás. Pedro estaba pensando en su lógica humana, pero Pedro no consentía la gloria sin la cruz de Cristo. El plan de Dios era totalmente diferente, porque primero era la cruz y después era la corona de vida. Y lo que hace es que Jesús corrige públicamente ¿a quién? A Pedro, porque esa idea que tenía
Pedro podía desviar la mente o la percepción de los demás discípulos. Y le dice: apártate de mí, Satanás. Y ese Satanás aquí significa adversario, significa obstáculo. No que Pedro sea literalmente el diablo, ni que esté poseído, no. No es lo que dice la palabra del Señor. O sea que Pedro se estaba convirtiendo en ese momento en un obstáculo, en un adversario para la obra de Cristo Jesús. Aún la misma idea de evitar la cruz es una tentación. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4? Cuando el diablo lo tienta y dice que si postrare, le adorare, le dará todos los reinos de la tierra. El mismo Satanás tentó al Señor Jesucristo para que no fuera a la cruz. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Escrito está. ¿Sí vemos? Era necesario que el Señor fuera a la cruz del Calvario. Pedro estaba poniendo su mirada en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales, como dice la última parte de ese versículo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro estaba poniendo su mirada en las cosas de los hombres. Pedro pensaba era en el poder, en el éxito y en evitar todo el sufrimiento que la cruz conllevaba. Pedro tenía puestas las cosas en los hombres y no en las cosas de Dios. Pedro no pensaba en el plan divino de redención que era a través del sacrificio de la obra de Cristo. Mire cómo esta parte nos enseña que la iglesia debe predicar siempre la centralidad de la obra de la cruz de Cristo. Él es el centro de nuestra fe cristiana. Sin cruz no hay evangelio, hermanos. Sin cruz no hay expiación. Sin cruz no hay evangelio, y nuestra salvación descansa completamente en esa obra gloriosa de la cruz del Calvario. El Señor aquí les iba a enseñar a sus discípulos de cuál era la condición del verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y el versículo 34 le dice: y llamando a la gente y a sus discípulos. Mire que aquí dice no solamente a sus discípulos, sino llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno, Dios aquí no está obligando a nadie. No como muchos dicen, es que Dios es un caballero. No. Dios no es un caballero. Dios es el Salvador y Dios es el juez de la tierra. Él no es un caballero. Él es el juez del mundo, pero aún así les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Qué hay que hacer? Tomar su cruz. ¿Y qué hay que hacer? Seguirle. Las palabras del Señor son muy claras. Y la condición del discípulo del Señor, lo primero es que debe negarse, debe venir al Señor. Jesús habla a todos, no solo a los 12 discípulos. Si alguno de ustedes, queridos hermanos, quiere venir en pos de mí. Dios no está obligando a nadie. Aquí nadie está por obligación. Nadie le sirve al Señor porque Dios o el pastor los haya obligado. Si alguno, dice el Señor, si alguno, es el que quiera. Porque Jesús, o porque seguir a Jesús, es una decisión voluntaria, no es una obligación. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Niéguese a sí
mismo no significa odiarse como persona. Debemos recordar que usted y yo tenemos la imagen y semejanza del Señor. No significa odiarnos, no significa destruirnos, no, significa renunciar a aquello que nos está gobernando. ¿Cuántos podemos a veces afirmar que a nosotros nos gobierna muchas veces el ego? O muchas veces nos gobierna el orgullo, muchas veces nos gobierna la vanidad, o muchas veces nos gobierna que no ponemos primero la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Aquí no está diciendo, no, tienen que negarse, no sé, hay muchos creyentes que dicen es que yo voy a ayunar por televisión, que porque les gusta más la televisión, porque quieren negarse a la televisión. No, 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 eso no es lo que dice el Señor. O muchos dicen, no, es que voy a ayunar porque por las redes sociales. No, 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 no. Eso no lo es que dice el Señor. Dios lo que está diciendo de negarse a sí mismo es que usted debe darle y yo debemos darle la gobernanza al Señor. Cuando cantamos, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Verdaderamente, Él sí es el Rey de nuestra vida. Verdaderamente Él sí está gobernando. Verdaderamente sí nos estamos negando a nosotros mismos para que sea el Rey de nuestra vida. Eso es negarnos a nosotros mismos. Cuando somos gobernados por Él, cuando nuestra vida está en su mano, en su cuidado, eso es negarnos a nosotros mismos. No es negarnos de comernos algo, ni no, no, no. No está hablando de eso, hermanos. ¿Y qué habla aparte de negarse? Tomar su cruz. Mire que tomar la cruz del Señor para hoy en día, para muchos significa tener un Cristo y algo ahí. Para muchos es un colgandejo que está ahí. Pero en los tiempos de Jesús era un instrumento de muerte, era un instrumento de ejecución, era un instrumento de vergüenza, porque debemos recordar que aquel que recibió la pena de ir a la cruz y ser crucificado tenía que cargar con el madero hasta el lugar donde iba a ser crucificado. O sea, iba a ser pública esa toma de la cruz. Para la gente de esa época significaba sufrimiento, vergüenza y muerte. Y Jesús está diciendo que seguirlo puede inclusive amplificar el sacrificio, el rechazo o la dificultad. Mi querido hermano, si está tomando la cruz de Cristo, usted y yo debemos ser conscientes que también debemos ser rechazados. ¿Cuál es la actitud cuando somos rechazados? Cuando sabemos que Cristo fue rechazado primero que nosotros. El apóstol Pablo lo define de la siguiente manera. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo aprendió a que todo lo que el mundo ofrecía lo tenía como basura por ganar a Cristo Jesús. Eso es lo que significa negarse a sí mismo, tomar la cruz del Señor y seguirle a Él. Juan el Bautista, en el capítulo 3, versículo 30 del Evangelio de Juan, dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario, hermanos. Para que Cristo pueda crecer en su vida y en mi vida, es necesario que yo mengüe, para que Él gobierne. Eso es negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor.
no es solamente creer en Jesús, sino vivir como Él enseñó y caminar como Él caminó. Eso es seguir al Señor. El que quiera ser mi discípulo, debemos recordar que no solamente le estaba hablando a todos en general, sino también a los discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La iglesia está llamada también a formar discípulos del Señor. ¿Y cómo empieza el discipulado, hermanos? Empieza con obediencia y con sacrificio. ¿Obedecemos al Señor en todo lo que Él nos da? Y si no obedecemos al Señor tal cual Él manda, debemos evaluar si Cristo realmente está gobernando nuestra vida. Debemos pesar si verdaderamente, como discípulos del Señor, nos hemos negado a nosotros mismos. Debemos sopesar eso. Y en el versículo 35 dice: porque todo aquel que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquí empieza ahora una paradoja espiritual. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Si vemos cuál es el balance, aquel que pierde la vida por el Señor, gana su vida. Pero que el mundo siempre ofrece, el mundo siempre busca perseverar en la vida. Siempre busca, la tecnología del mundo busca alargar, prolongar la vida de las personas. Inclusive aun cuando ya tienen muerte cerebral, los conectan a unos equipos. Eso es lo que el mundo siempre ofrece. Busca preservar la vida. Pero aquí lo que el Señor Jesucristo está enseñando es que la verdadera vida se encuentra al entregar mi vida al Señor. Al entregar mi vida verdaderamente al Señor. Y después de que les dice esa paradoja, les hace una pregunta. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y aquí podemos ver cuál es el valor eterno de seguir a Cristo. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? La pregunta es: ¿qué aprovecha, hermanos? La respuesta usted la sabe y la conoce. Nada. Y esta pregunta es una pregunta profundísima en cuanto a las Escrituras, porque nada en este mundo tiene más valor que el alma humana. Pensemos en Judas. ¿Recuerdan la historia de Judas? Se sentó a la mesa con el Señor. Estuvo con el Señor, inclusive el mismo Judas hizo milagros. Y los últimos días del Señor estaba acompañándole. Se sentó en la mesa con él. Pero Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. ¿Ganó dinero? Claro que sí, ¿cierto, hermanos? Pero ¿qué pasó? Perdió su alma. Y mire que el Señor le sigue diciendo a los discípulos, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí habla de la segunda venida del Señor. Mire que hay una advertencia contra avergonzarse del Evangelio, de la gracia de Dios. Si nos avergonzamos del Señor, si nos avergonzamos
de su palabra, Él también se va a avergonzar de nosotros en la segunda venida. ¿A dónde? En esta generación adúltera, está diciendo ahí, y pecadora. Pensemos en Moisés. Como dice el escritor de Hebreos, y el escritor de Hebreos en el capítulo 11, hablando acerca de la fe, de los héroes de la fe, en el versículo 24 empieza el escritor y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vínculo de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si vemos cómo Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón, y Moisés hizo un balance contable, que es el que Jesús pide, y comparó los tesoros de los egipcios con el vituperio de Cristo. Y aquí Moisés consideró que la cruz, o sea, el sufrimiento por Dios, era una riqueza mayormente incalculable. Y Moisés no se avergonzó de la causa de Dios, porque tenía la mirada puesta en ese galardón eterno. Queridos hermanos, tal vez en esta mañana nos sentimos con un gran peso de seguir al Señor. Tal vez nos sentimos cansados, cargados, agobiados, compungidos, pero el mismo Cristo, por amor a su pueblo, llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, y Él dijo que tomáramos su cruz, porque la cruz de Cristo es más liviana. Cristo llevó y pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que vivamos para su honra y para su gloria. ¿Cuál es el llamado en esta mañana, mis queridos hermanos? Sigue siendo el mismo desde ese tiempo que estuvo con sus discípulos. El llamado sigue siendo el mismo. Y en el versículo 34 está. Dice: negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguir al Señor. ¿Tomar la cruz de quién? De Cristo. Seguir al Señor de Cristo. Muchos piensan que cuando le servimos al Señor, le estamos haciendo un favor al pastor. No, mis queridos, usted no le hace ni un favor al pastor ni un favor a la iglesia, porque si está sirviendo, lo debe hacer para la honra y para la gloria del Señor. La iglesia debemos mantener la cruz de Cristo como es el centro del evangelio, y recordándonos que nuestra salvación fue comprada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo comenzó a enseñarles que le era necesario al hombre padecer mucho, pero que al tercer día resucitaba. Eso estaba en el versículo 31. Estamos llamados también a ser verdaderos discípulos, a vivir en obediencia diaria, a seguir a Cristo y también morir al pecado. Fuimos llamados también como discípulos de Cristo a vivir en una perspectiva eterna. Mire que Pedro tenía la mirada
en los hombres en lo terrenal, pero no estaba mirando las cosas del Señor, porque estaba mirando en las cosas de los hombres. Pero el llamado es a vivir perseverante en las cosas eternas. Debemos recordar que nada en este mundo vale más que el alma. Y por eso la iglesia de hoy debe seguir a Cristo. ¿Cómo? Con fidelidad, sin avergonzarse de Cristo, sin avergonzarse del Evangelio. Y la iglesia debe seguir adelante viviendo para la gloria del Señor. Queridos hermanos, que el Señor nos conceda como iglesia que esté llena de discípulos verdaderos, que abracen la cruz de Cristo y que sigan a Cristo con fidelidad. Fuimos llamados a tomar, a negarnos a nosotros mismos, o sea, a dejar que Dios gobierne, a tomar la cruz, o sea, que no importa los sufrimientos, importa la gloria del Señor, y a seguir al Señor. Mire cómo Dios nos anima, nos ayuda, pero también nos exige como su pueblo. ¿Estamos negándonos a nosotros mismos? ¿O qué gobierna nuestra vida, hermanos? ¿El orgullo? ¿La vanidad? ¿El carácter fuerte? ¿Estamos tomando la cruz de Cristo? ¿O le parece que el evangelio es muy duro, hermanos? Para Pedro le parecía muy duro, pero después que el Señor fue, aún también murió en la cruz y con la cabeza hacia abajo. Pablo entendió después de la muerte de su Señor. También entendemos que como cristianos también podemos vivir vituperios, podemos vivir luchas, claro que sí, pero también hemos seguido al Señor en obediencia, en amor a su mandato. Que la gracia del Señor nos ayude a vivir en Él, por Él y para Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra fue leída. Gracias, Dios, porque eres un Dios santo, porque eres un Dios eterno, porque eres el Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu santa palabra que hoy hemos escuchado. Te alabamos, Señor, porque tu gracia soberana, por tu amor enviaste a tu Hijo amado para sufrir, para morir y resucitar por nosotros, Señor. Señor, reconocemos, Dios, que a veces nuestra salvación no descansa en ti, Señor. Señor, ayúdanos únicamente a poner los ojos en el cielo. Ayúdanos únicamente en la hora perfecta de la cruz de Cristo en el Calvario. Señor, confesamos que muchas veces, Dios, nuestro corazón está inclinado, Señor, a hacer nuestra propia voluntad y no la tuya. Señor, perdónanos, Señor, porque cuando vivimos centrados en nosotros mismos y no en Cristo, muchas veces nos negamos, Señor. Señor, hoy escuchamos el llamado tuyo, Señor, que dice: si alguno, y es para nosotros, Señor, quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, danos la gracia de poder obedecer este llamado con un corazón sincero. Señor, te pedimos que a través
de tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas, Señor, para que aprendamos a negarnos a sí mismo, a morir al pecado y a vivir para la gloria de tu santo nombre. Señor, ayúdanos a recordar la cruz siempre, porque sin la cruz, Señor, no hay evangelio. Sin la cruz no hay perdón. Pero también llénanos, Señor, de gratitud, Señor. Llénanos de fe y esperanza, sabiendo que nada en nuestro mundo se compara con el valor eterno de nuestra alma. Nada se compara con el valor de tu santa gloria. Señor, ayúdanos a ser los discípulos que tú quieres y perdónanos, porque muy posiblemente no hemos sido esos discípulos que tú has llamado, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén.